Hola, bienvenidos a este nuevo video. Soy Liliana Córdoba y hoy quiero enseñarles a hacer este tipo de neceser o monedero que tiene la característica que tiene cierre arriba, pero también se va para el costado. Lo vamos a hacer en un tamaño medianito, como para que vean cómo se coloca el cierre. Lleva una pulsera o abrazadera para llevar de la muñeca y cuando lo abrimos, como ven, tiene una gran apertura como para ver lo que llevamos en el interior. Lo vamos a hacer que quede bien prolijo tanto por fuera como por dentro. Los materiales que nos hacen falta para realizar este proyecto son tela exterior por 2, tela interior por 2. Para darle un poco de firmeza a nuestro proyecto vamos a utilizar paño Lenzi. Recuerden que las medidas las van a encontrar en la descripción. En este caso todos son de la misma medida. Vamos a utilizar cierre por metro, donde le vamos a colocar el carrito. También lo que vamos a utilizar para la pulsera o abrazadera, vamos a utilizar bies, como verán para la correa. También, como ven, el neceser tiene una parte curva, entonces nos vamos a valer de alguna tapa, plato o algo curvo como para poder hacer esa marcación. Y para la parte de abajo vamos a utilizar un moldecito de un cuadradito. Vamos a marcar con un marcador lápiz o lapicera y vamos a utilizar alfileres o broches. También vamos a utilizar el pie para cierre y el pie universal, que en este caso lo vamos a utilizar para colocar la tela al paño Lenzi para fijarlo con una costura. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a tomar la tela exterior y vamos a tomar el paño Lenzi y lo que vamos a hacer es sujetar la tela al paño Lenzi por medio de costuras. ¿Esto para qué sirve? Para que el día de mañana o con el uso o si lavamos el neceser o monedero, el paño Lenzi no se nos corra. Entonces hacemos coincidir. Recuerden que cuando hacemos esta especie de quilteado, que es cuando nosotros vamos a sujetar la tela al paño Lenzi, siempre tenemos que cortarlo un poquito más grande de las medidas. Siempre es como que tiende medio como a achicarse el trabajo, entonces lo cortamos un poquito más grande, hacemos todas las costuras y después recién ahí tomamos las medidas finales. Bueno, acá que vamos a usar el pie, que es el que me permite, en este caso voy a utilizar una puntada decorativa en donde la aguja se mueve mucho, entonces voy a utilizar el pie universal. Vamos a realizarle varias líneas de costura como para sujetar. Recuerden que vamos a hacer, en este caso, una continuación de la otra para que nos queden bien prolijas las costuras cuando empezamos, cuando terminamos y también es una forma de ahorrar hilo. Es indistinto las costuras que elijamos, puede ser una costura recta, puede ser un zigzag. A mí por ahí me gusta mucho jugar con las ondas. Y lo mismo, pueden ser paralelas o pueden ser en diagonales. Eso es indistinto porque no solamente sirve para sujetar la tela al paño Lenzi, sino también es una forma de decorar. Recuerden que si les gusta el video, pónganme un like. Y si aún no se han suscrito, por favor pueden suscribirse. Y cualquier duda pueden dejármelo en los comentarios que yo les voy a sacar las dudas y se las respondo. Bueno, entonces así vamos a fijar la tela al paño Lenzi. Una vez que tenemos hecho esta parte, recuerden, ahí es cuando vamos a realizar los cortes para que nos quede con las medidas pedidas. Es de 18 centímetros por 22. Así que una vez que terminemos de acolchar, ahí vamos a cortar para que nos quede ya con las medidas finales. Recuerden que las medidas eran iguales tanto de la tela, del paño Lenzi, como de la tela interior. Recuerden que yo acá les voy a enseñar a colocar
el carrito del cierre, pero pueden buscar el video donde les doy más detalladamente la explicación. Entonces, acá una vez que terminamos de coser, cortamos los hilos, cortamos los excedentes. Ahí pueden ver cómo quedó la puntada decorativa. Entonces, ahí procedemos a cortar y yo ya lo traje un poco adelantado como para que vean. Ahí ya está cortado y emparejado todas las orillas. Entonces acá tenemos la parte exterior de nuestro organizador. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como verán, donde apoya el neceser, tiene como una costura, que eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por un lado, vamos a redondear la parte curva donde va el cierre. Acá vamos a utilizar una tapa o plato, como les dije, y vamos a marcar. Podemos marcar de este lado de la tela o también podemos marcar del otro lado, que en este caso el pañolensi es blanco. Entonces ahí redondeamos y vamos a superponer las dos partes enfrentando los revés. Vamos a sujetar que coincidan bien todos los lados y ahí corto como para que queden iguales. Pueden hacerlo así o pueden marcar el círculo en las dos partes. Una vez que tenemos esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro cuadradito de cartón y vamos a hacer coincidir con en las dos orillas y vamos a marcar con la lapicera las otras dos partes que nos faltan. Ahí, que coincidan en los dos lados y marcamos el resto. Ahí, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a cortar. Cortamos esos cuadraditos, son 4 en total para la tela exterior. Y después vamos a hacer lo mismo en la parte del forro. Entonces ahí, esta es otra forma de coser. Hay veces que o lo dejamos marcado y lo cosemos, que lo pueden encontrar en algún otro proyecto que se los he explicado, y si no, quiero hacer este, que es una forma diferente, lo vamos a cortar y esta parte es la que nos va a servir para que el neceser quede apoyado sobre la mesa y no se caiga, sino que queda parado. Entonces ahí ya tenemos cortado los 4 cuadrados y redondeado. Entonces, antes de colocar el cierre, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo en el forro. Vamos a hacer la parte redondeada, por eso podemos tomar una de las partes, la vamos a hacer coincidir, la podemos sujetar ahí con alfileres y lo que vamos a hacer es hacer que sea exactamente igual la tela exterior a lo que es el forro. Recuerden que el forro, ahí yo voy a cortar ya directamente los dos, están los dos enfrentados para que nos quede bien prolijo y después que nos queden bien el forro, bien presentado. Entonces ahí corto también las esquinas y ahí nos quedó exactamente igual la tela exterior a la tela interior. Recuerden entonces que ahí la tela de forro queda como espejo, o sea, enfrentados los dos derechos, y acá lo mismo en la tela exterior. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar. Primero vamos a hacer la parte de la abrazadera. Vamos a aprovechar, así ya lo dejamos cosido. Vamos a tomar el bies, lo vamos a doblar por la mitad y le vamos a realizar una costura recta para que quede bien cosido. Marcamos bien ahí. Vamos a utilizar el pie para cierre. El bies es de 2 centímetros, o sea que nos va a quedar una correa de 1 centímetro de ancho. El largo son 25 centímetros, eso es más o menos de acuerdo al tamaño de la mano. Entonces ahí cosemos y ya lo vamos a dejar listo para cuando nos haga falta.
Lo mismo ahora, lo que vamos a hacer es colocar el cierre, vamos a utilizar el mismo pie. Cortamos las puntas de esta correa que hemos cosido y la dejamos separada. Vamos a tomar entonces ahora una de las partes, de la parte exterior, vamos a tomar el cierre. Recuerden que el cierre tiene una parte del frente y una parte de atrás. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a enfrentar el frente del cierre con la parte del frente de la tela exterior. Y vamos a ir sujetando con los broches el cierre que coincida la orilla del cierre con la orilla de la tela. En la parte curva vamos a hacer unos pequeños cortecitos. ¿Para qué? Para que ahí la tela ceda, la tela del cierre. Entonces le hacemos, son pequeñitos los cortes. Entonces ahí nos va a permitir hacer mejor la curva. Esta parte, la parte de la curva, la vamos haciendo más despacio para que nos quede bien prolijo y bien presentado. Podemos hacerlo con el cierre, en este caso con las dos partes, o si no lo podemos abrir y lo hacemos con una parte en una de las partes exteriores y la otra. Pero yo les voy a enseñar a hacerlo así. Entonces, una vez que lo tenemos ahí todo sujeto, vamos a tomar la tela interior y la vamos a hacer coincidir tanto en la parte de abajo como en el costado, y luego todo donde colocamos el cierre. Entonces, que coincida la tela exterior, el borde del cierre y la tela interior. Esa vamos a ir despacio, haciendo bien que coincida, porque así también la costura nos va a quedar más prolijo. Bien en la curva, ahí que coincidan bien las telas. Por eso la tela no solamente nos tiene que coincidir arriba, sino también a los costados y abajo. Entonces, una vez que ya tenemos esto todo así presentado, vamos a pasar una costura para sujetar las telas al cierre. Una costura recta, común, suficiente. Recuerden que cuando vamos por la curva, vayan más despacio para que el trabajo quede más prolijo. Y recuerden, si algo no, si se cosió algo mal o a ustedes no les gusta, no duden en descoser para que después el trabajo les quede prolijo. Entonces ahí vamos cosiendo todo lo que sería el cierre a las telas. Una vez que terminamos ahí de coser, vamos a dar la vuelta. Como verán, ya quedó el cierre bien presentadito. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Para sujetar la tela exterior y el forro, vamos a pasarle una puntada como para darle una terminación al cierre. Más o menos con la distancia que le da el pie para cierre es suficiente. No solamente sujeta las telas, sino que es una parte decorativa de la orilla del cierre. Entonces ahí pasamos todo con cuidado en la parte curva y cosemos todo bien. Y acá ya terminamos con una de las partes del neceser. Ahora vamos a trabajar con la otra parte exterior del neceser. Entonces, ahora vamos a tomar la otra tela exterior, la vamos a enfrentar derecho con derecho, que coincidan la parte de los costados principalmente. En la parte de abajo no va a coincidir porque es como que se sube un poco ahí el trabajo, después sí ya va a coincidir. Pero ahora lo que necesitamos es que coincidan los costados y todo lo que sería alrededor del cierre. Entonces vamos haciendo lo mismo que hicimos con la otra parte. Vamos a cortar la parte curva del cierre para que después permita una buena
colocación. Entonces ahí seguimos colocando la tela exterior que coincida con la orilla del cierre, bien prolijamente. Y luego vamos a tomar la tela de forro y también vamos a hacer lo mismo. En este caso nos va a quedar la tela de forro, el interior, ¿no es cierto?, la parte derecha para adentro y la parte exterior para afuera. Y ahí entonces hacemos coincidir con la tela exterior, el borde del cierre y la tela interior. Lo mismo que hicimos en el anterior. Recuerden prolijamente, despacio, para que les quede después también prolijo el trabajo. Entonces ahí hacemos ahora toda una costura para fijar el cierre. Recuerden en la parte curva pasar despacio. Es preferible ir despacio y que quede prolijo y no rápido y tengamos que descoser. Entonces ahí ya terminan de coser lo que sería el cierre a las telas. Y ahora lo que vamos a hacer es darlo vuelta y vamos a hacer la misma costura que hicimos del otro lado para sujetar la tela exterior al interior. Pero ¿qué necesitamos? Abrir un poco el cierre para que podamos coser. De cualquier forma lo vamos a abrir porque después para colocar el carrito nos va a hacer falta el cierre abierto. Entonces ahí vamos a pasar la costura recta para darle una terminación a la orilla del cierre. Recuerden, como les dije antes, busquen el video para ver en detalle cómo colocamos el carro del cierre. La verdad que es mucho más práctico cuando trabajamos con cierres por metro, porque así cuando no hay una medida estándar podemos utilizar cierres que lo cortamos a nuestra medida. Entonces así, una vez que está cosido, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver que coincida, ¿no es cierto?, las orillas de las telas y vamos a cortar un poco el cierre para que no sobre tanto. Recuerden que vamos a utilizar una tijera que sea la de papel principalmente y ahí vamos a tratar de colocar el carrito introduciendo las dos puntas a la vez. Entonces ahí ya colocamos el carrito. Y ya nuestro neceser va tomando forma. ¿Qué vamos a hacer ahora? Recuerden que tenemos el bies que nos va a servir como agarradera o como pulsera. Entonces, ahora lo damos vuelta al trabajo. Vamos a abrir la parte del forro y vamos a trabajar sobre la parte que serían las telas que tienen el pañolensi. Vamos a hacer que la parte de abajo coincida y vamos a sujetar con broches o alfileres y lo mismo vamos a hacer con el lado recto. Ahí en donde está el lado recto, casi llegando al cierre, es donde vamos a colocar el bies, que lo vamos a doblar a la mitad, lo vamos a introducir y lo vamos a colocar lo más cerca del cierre que se pueda, para que la abrazadera quede más arriba que abajo. Y también que sobresalga un poquito para cuando podamos coser. Y recuerden, cuando pasamos la costura, vamos a pasar varias veces para que esa pulsera quede bien sujeta. Entonces ahí ya sujetamos la parte de abajo y la parte del costado. Y ahora vamos a seguir haciendo lo mismo con el forro. Vamos a sujetar con alfileres o broches, tanto en la parte del costado como en la parte de abajo, que coincidan bien las dos telas.
Entonces ahí sujetamos. Entonces vamos a coser abajo, al costado del forro, y abajo vamos a dejar una abertura para después poder dar vuelta el trabajo. Entonces recuerden, donde tenemos colocada la pulsera, vamos a rematar varias veces para que quede bien sujeto, y ahí empezamos a coser. Cosemos abajo primero con una costura recta nomás. Ahí sujetamos bien, entonces la parte de abajo. Después seguimos por el costado. Todo ahí bien sujeto. Recuerden que también vamos a pasar acá por el cierre. Tienen que pasar con cuidado para no lastimar la aguja o la máquina. Entonces ahí pasan con cuidado para seguir cosiendo la parte del forro. Y una vez que terminamos con el costado, vamos a ir a la parte de abajo del forro, que recuerden que es donde yo les dije para dejar la abertura. Entonces cosemos un poco, recuerden rematar en la parte, ¿no es cierto?, donde vamos a dejar la abertura para que después cuando demos vuelta no se nos abra de más. Entonces realizamos la apertura, será de unos 7 centímetros más o menos, como para que nos permita dar bien vuelta el trabajo. Entonces ahí cosemos bien la parte de abajo dejando el hueco. Y ahora, ¿qué nos queda? Vamos a cortar lo que nos sobra de cierre en la parte, ¿no es cierto?, del costado recto. Y también vamos a sacar un poco en la parte de la parte curva. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que teníamos marcado esos cuadrados cortados, los vamos a abrir y lo vamos a sujetar con alfileres, y ahí vamos a pasar una costura recta. Esta parte es la que sería la parte de abajo del neceser, la que nos permite que quede paradito. Entonces ahí hacemos una costura, y ahora vamos a hacer lo mismo con la parte del forro, que tenemos lo mismo. Abrimos, vamos a sujetar con alfileres o broches y vamos a realizar una costura recta. O sea que nos va a quedar la misma forma para la parte exterior como para la parte del forro en el interior. Entonces ahí realizamos la costura recta. Y ahora lo que nos queda es trabajar en la parte donde tenemos el cierre curvo. Ahí también tenemos la parte de los cuadrados que hemos cortado. Entonces ahí abrimos. Lo que sí tenemos que hacer coincidir con el cierre, la costura que ustedes verán del costado para que quede bien prolijo, y ahí sujetamos con alfileres. Y ahí también tenemos el mismo cuadrado del forro, que también lo vamos a abrir y lo vamos a colocar junto con la de la tela que tiene el paño Lenzi para realizar una sola costura. No son dos costuras aparte, sino que es una sola costura donde sujetamos la parte de la tela con el paño Lenzi y la tela interior. Y ahí nos va a quedar más prolijo el trabajo. Ahí cortamos el excedente. Recuerden que también pasamos ahí la parte del cierre. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Donde tenemos la abertura del forro, vamos a proceder a dar la vuelta, el trabajo. Ahí vamos a buscar donde tenemos el carrito del cierre y vamos a abrir el cierre. Y vamos a empezar a dar vuelta el trabajo. Ahí quedó, ven, la abrazadera o pulsera. En el hueco, ¿no es cierto?, del forro, ahí podemos introducir los dedos como para sacar las costuras de la parte de la base del neceser para que nos quede bien prolijo.
Y ahí, como verán, ya quedó bien colocado el cierre, la pulsera, bien presentado el neceser. Lo único que nos queda es la parte interior. Ahí doblamos las telas y le pasamos una costura recta como para ya darle una buena terminación a la parte interior. Entonces así ya terminamos el organizador. Espero que les haya gustado este proyecto. Cualquier duda me preguntan en los comentarios. Así que bueno, nos vemos en un siguiente video.